Muy buenas, después de los dos anteriores vídeos hablando sobre los datos y el pilotaje del circuito de las Américas para el Gran Premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos, hoy toca hablar de los reglajes, ¿no? De cómo adaptar un poquito los coches de Fórmula 1, poniendo una visión un poquito más mecánica al tema, y vamos a empezar como siempre con el tema aerodinámico. Es un circuito en el que tener mucha carga aerodinámica te va a ayudar sobre todo en el primer sector, te va a ayudar sobre todo mucho también en el tercer sector, pero luego vas a penalizar mucho la recta enorme que tenemos al final del segundo. Es lo que decimos siempre de la eficiencia aerodinámica. Si tienes mucha carga aerodinámica, puede que tengas más o menos drag. Pues tener mucha eficiencia aerodinámica significa que tienes menos drag para la misma carga. Entonces, los equipos que tengan esa eficiencia más alta, pues van a conseguir un rendimiento mayor. Vas a tener una velocidad muy alta en prácticamente todo el circuito sin penalizar demasiado en la recta tan larga que tenemos entre las curvas 11 y 12, que luego la recta de meta también es importante, pero especialmente en esa recta tan larga es donde más se sufre tener un poco más de drag. Luego, tened en cuenta también que tener más carga aerodinámica te va a ayudar a controlar el desgaste. Este circuito probablemente desgaste mucho especialmente el neumático delantero izquierdo, porque ya vimos que la serie enlazada 16, 17 y 18 es un tramo muy largo hacia la derecha con bastante giro volante, una velocidad media alta, y eso va constantemente cargando la parte exterior del coche, que evidentemente es la izquierda, entonces eso se va sobrecalentando. El tren trasero también se desgasta bastante, pero aquí la aerodinámica suele cobrar un papel bastante menos importante. Eso es más trabajo de la suspensión. Entonces, tened en cuenta que los equipos que tengan más carga aerodinámica, luego puede que a la hora de gestionar la carrera también salgan beneficiados en ese sentido. Os quiero enseñar este panel, igual que vimos en el primer vídeo hablando de los datos, porque es interesante para contextualizar un poco la importancia de la carga aerodinámica. Si tú tienes una carga aerodinámica alta, vas a ir mucho más rápido en toda esta serie enlazadas, que como veis vamos constantemente pues con el giro volante de un lado hacia otro, y una velocidad media, incluso media alta. Entonces aquí tener más carga aerodinámica te va a ayudar muchísimo. Luego en el tercer sector también bastante. En todo esto que parece que es a fondo, realmente no lo es, porque si os fijáis aquí en el giro volante, pues vamos metiendo bastante giro volante hacia la derecha. Entonces en todos esos tramos te va a ayudar muchísimo la carga aerodinámica y además te va a ayudar a controlar el desgaste. Luego, lógicamente, vas a penalizar mucho aquí en esa recta tan larga. Esta es la curva 11, esta es la curva 12, y por lo tanto en todo este tramo intermedio pues tener más drag, más resistencia al avance, pues te va a penalizar mucho la velocidad punta. Luego, en cuanto a las suspensiones, van a tener un trabajo fundamental, en primer lugar para potenciar la aerodinámica, que ya hemos dicho que es bastante importante, y sobre todo la eficiencia aerodinámica es muy importante. Conseguir eficiencia aerodinámica normalmente consiste en tener unas suspensiones muy bajas y además muy rígidas al balanceo. Problema, que esto aumenta el desgaste. Si eres capaz de aumentar mucho la carga aerodinámica con esto y eso te ayuda a disminuir el desgaste, aunque el hecho de tener suspensión más rígida lo aumente, quizá puedes encontrar un balance óptimo, pero como penalices demasiado por el desgaste de una suspensión excesivamente rígida, entonces puedes tener un problema. Aquí evidentemente también juega su papel los amortiguadores, que evidentemente son los que disipan energía, ¿no? Que siempre lo digo, los elementos elásticos, muelle, barras antirroll, todo esto absorben energía y son los amortiguadores los que se encargan de disipar esa energía. Así que trabajo de la suspensión es fomentar esa carga aerodinámica, como ya digo, teniendo lo más baja y lo más rígida balanceo posible, teniendo en cuenta las limitaciones, por supuesto, de los desperfectos del asfalto, que los hay, y el desgaste, y también proporcionar una buena estabilidad tanto en frenada como en salida de curva lenta, curva media, porque ahí es donde lógicamente necesitamos un buen empuje del motor, del par motor, pero necesitamos también la colaboración de las suspensiones para que el agarre sea el adecuado y el balance sea adecuado. Entonces, que un coche sea estable entrando en curva no significa que tenga que irse largo, que bueno, estos Fórmula 1 siempre se tienden a ir largo, es decir, siempre tienden a ese subviraje en cada curva, entonces tener un poquito más de balanceo en el tren delantero te ayuda a que el coche se enrosque, sobre todo en la curva 1, en la curva 12, en la curva 11, que son las curvas más cerradas, pues ahí te ayuda mucho. También en el tercer sector, cuando tenemos las curvas reviradas, pues la 13 o la 15 tal, pues ahí sí que te ayuda las suspensiones, pero sacrificar la eficiencia aerodinámica teniendo un coche que se balancee mucho no te va a ayudar. Entonces tenemos que buscar una alternativa, ¿no? En ese sentido. Entonces necesitamos un coche que de alguna manera pueda entrar bien en curva, que esto te lo puede dar la aerodinámica, pero en baja velocidad no suele ser tanto así. Entonces, ¿qué podemos buscar? Pues, por ejemplo, el trabajo del reparto de frenada, atrasar el balance de freno, porque de esa manera va a frenar más el tren trasero. Nunca va a frenar más el tren trasero que el delantero, pero para lo que suele ser sí, ¿vale? Por ejemplo, poner un balance al 52% delante, pues el 52% va adelante y el 48% detrás, pero sí es un balance bastante atrasado. Entonces eso te permite, sobre todo en estas curvas tan lentas, meter bien el coche en curva. También la retención del motor, ese freno motor de cuando reduces marchas que suben las revoluciones y se retiene el tren trasero, pues también te va a ayudar muchísimo, porque además
hay una serie enlazada, tanto en el primer sector como en el tercero especialmente, que se juega mucho con el freno motor, es decir, reduces 1 o 2 marchas y el coche se va enroscando poquito a poco y de una forma controlada, lógicamente, y te permite ir el coche metiéndose un poco en curva. Fijaos otra vez en este gráfico de la velocidad, salir rápido de aquí es fundamental porque todo este tramo lo vas a hacer más rápido, aunque tengamos curvas, pero vas con el pedal abajo, vas con el gas a fondo. Entonces, todo esto si lo empiezas más rápido, lo vas a hacer más rápido. Luego, la salida aquí de la curva número 11, todo esto lo vas a empezar con más velocidad, también te va a salir rentable. Si tienes ese buen empuje, salida de curva lenta, incluso estos pequeños tramos de aquí, también lo vas a hacer más rápido. Todo esto también, evidentemente. La última curva, la 20, que encara la recta de meta también. Entonces, por eso es tan importante la tracción, que se consigue con las suspensiones atrasando un poquito la transferencia de peso, es decir, permitir que se transfiera peso hacia atrás, mejor dicho, cuando damos gas, que siempre la hay, pero si tú lo fomentas un poco, pues tienes más agarre detrás, problema que pierdes agarre delante. Entonces, para compensarlo necesitarías un alerón que genere muy buena carga aerodinámica y sobre todo que las suspensiones generen el agarre mecánico necesario, que no es nada fácil saliendo de curva y menos aún con esta Fórmula 1 que ya de por sí pecan en la falta de agarre en el delantero. Entonces ahí, para que veáis, es muy importante. Y luego aquí tenemos el tema de las marchas, y como veis hay algunos tramos en los que aquí de repente bajamos un par de marchas, aquí bajamos una, aquí bajamos otra. Pues si tú tienes una retención del motor con ese freno motor muy fuerte, es decir, que con reducir una marcha el coche te responde muy bien y se va girando mientras tú tengas el volante un poco girado, por supuesto, eso te va a ayudar muchísimo para meter el coche y que no tengas que meter a lo mejor tanto giro de volante, que lo puedas controlar mejor, que puedas utilizar ese recurso como un pequeño empuje extra al giro. Entonces eso se utiliza muchísimo y aquí va a ser especialmente útil. Así que, resumen, carga aerodinámica media tirando alta, especialmente cargado el tren delantero para que el coche no le cueste entrar en curva. Luego la suspensión tiene que trabajar muy bien para aumentar la eficiencia aerodinámica especialmente, y luego el tema del freno y aparte cosas que no hemos mencionado como el diferencial y tal, tienen que fomentar sobre todo esa entrada a curva lenta, porque la carga aerodinámica ahí no te va a ayudar mucho y la suspensión se tiene que dedicar sobre todo a fomentar esa carga aerodinámica. De todas formas, ya sabéis que si os gusta el tema de la mecánica, os gusta el tema de la mecánica aplicada a la Fórmula 1, os gusta este tema de la telemetría, de los reglajes, todo lo tenéis en Level Up Academy, que son 15 euros al mes, y podéis ver todos los cursos que queráis. Podéis estar apuntados un mes, 5, 9, los que necesitáis, ¿vale? Mientras la tengáis activa podéis ver todos los cursos. Además, cada día vamos subiendo una nueva clase en directo, así que podéis seguirme, que esta semana estamos con el curso de diseño CAD en 2D con AutoCAD, y la semana que viene pues ya empezaremos otro nuevo, así que estad muy atentos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y sobre todo la previa entera al circuito de las Américas, que es un circuito bastante especial, y nos vemos muy pronto, justo después de la carrera, haciéndole un buen análisis.